Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con Juan Carlos Cruz, periodista denunciante en el caso Caradima, con quien tomamos contacto precisamente desde Miami. Juan Carlos, muchas gracias por hablar con CNN Chile. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Por supuesto, Juan Carlos, obviamente queríamos tu opinión, porque tú has denunciado muchas veces el oscurantismo y también encubrimiento por parte del Arzobispado de Santiago en el caso Caradima. Quería preguntarte, ¿qué te parece esta aparente apertura financiera que estaría haciendo la Iglesia capitalina? Bueno, primero nos damos cuenta de toda la pobreza que lloran, que no es tanta la pobreza. Evidentemente, mucho gasto, esperemos, en cosas sociales y que benefician a distintas partes de la comunidad, especialmente a niños, qué sé yo. Mucha plata, me imagino, irá para eso. Pero esto de llorar pobreza y no me parece. Y también de esta cosa como que quieren ser transparentes mira, que transparenten también cuánto se robó Esati si hay un detalle de lo que sacaron de la Pía Unión Sacerdotal, de los bienes de Caradima, que eran un montón de plata, que transparenten esas cosas también, a ver si se pueden mostrar, y también que, mira, así como son transparentes o quieren ser transparentes con las cosas de plata y todo eso, pretenden, que sean transparentes también con el encubrimiento de abuso sexual, que me parece tremendamente importante, que eso deberían sí estar transparentándolo mucho más quizás que las platas, o al igual por lo menos. Juan Carlos, obviamente, debido a que tú eres querellante en el caso Caradima, has investigado con mucho más detalle que prácticamente todos los chilenos cómo funciona la iglesia de nuestro país, en particular el Arzobispado de Santiago. Y quería comentarte que en entrevista con La Tercera, el administrador del Arzobispado, Ramiro Montesinos, señaló que no queremos estar en un negocio que no sea de nuestro giro. A ver, aquí está diciendo negocio y además pareciera que está diciendo que sí, la iglesia estuvo dedicada a otro giro. Al menos eso se puede entender de sus palabras. ¿Tú crees que la iglesia efectivamente tuvo o está teniendo hace mucho tiempo otro giro aparte de difundir el catolicismo? Mira, la iglesia, si tú ves este periodista Nunzi, que acaba de sacar un libro sobre los bienes del Vaticano, toda la crema que tienen en el Vaticano, con inmuebles y platas y negociados y cosas, lo que uno ve, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que desvían las platas, ponte tú en la diócesis de Milwaukee, por decirte, donde tenían que pagarle un montón a las víctimas de abuso sexual y para no pagarle se declararon en quiebra y transfirieron las platas a un cementerio, tipo cementerio católico. Mira, la iglesia, y de la cual la iglesia de Santiago no es ajena, son una manga de oscurantismo donde la plata y el poder importa mucho. No es extraño que lo que pasa en el Vaticano, digamos, se vea reflejado en la iglesia que maneja Esati. Exactamente, porque el Banco Vaticano está, de hecho ahora está en una gran investigación precisamente por el oscurantismo o por la opacidad de su información financiera que entrega a las autoridades. Y por los lavados de dinero. La iglesia en general, desgraciadamente, ha participado en mucho tema de lavado de dinero, reportajes que han salido últimamente de periodistas tremendamente buenos, digamos, no es una cosa así que estas teorías conspirativas, sino que con hechos reales, con cosas concretas, realmente se han dado cuenta que hay una mafia y una cosa espantosa. Y en la iglesia de Santiago, que es la que conocemos más, así como esperemos que mucho se ayude a gente que lo necesita, que eso es bueno, pero también hay un oscurantismo enorme en cuanto a, por ejemplo, todos los bienes que se llevaron de la Pía Unión Sacerdotal, que eran millones, creo que declararon un poquito, un porcentaje de lo que realmente se llevó el arzobispo, porque el arzobispo es el que administra eso que daba para él, según las constituciones de la Pía Unión Sacerdotal. O sea que lo que se fue de esa plata fue mucho. Y ahí está metido Errázuri, está metido Esati, está metido Cristian Contreras, el de Melipilla. Están metidos todos en unas cosas truculentas de negocios de plata que
anda tú a saber dónde están y cómo las manejan. Ahora, incluso todavía el Arzobispado de Santiago tiene acciones en SQM, CMPC, Empresas Copec, estos tres grandes grupos económicos que por distintos motivos han estado en la polémica por ejemplo, financiamiento irregular de la política, casos de colusión en la venta de los productos a los chilenos. O sea, no es solamente que quizás pues, está planteada la duda de que la Iglesia puede haber estado en la especulación financiera, sino que también poseía títulos de empresas muy reñidas, con casos muy reñidos a la ética, y eso obviamente me imagino que para los fieles auténticos no es algo que les agrada, que el Arzobispado de Santiago sea, aunque sea en una participación muy pequeña, sea en parte dueña de esas empresas. No, y las triquiñuelas, ponte tú, que han hecho en toda esta cosa que salió en CIPER, donde había la fundación, creo que era el Soprole, unas platas que dejaron ahí, las platas de Monseñor Vallet, que maneja Cristian Presto, había metido en esa cosa, un sacerdote acusado de abuso. En fin, hay un oscurantismo y todo, y ahora están tratando de ser transparente y en el fondo les va peor porque sacan, como es típico de Sati y de su jerarquía de los obispos, dan un poquito, pero dan pie a que salgan muchas más preguntas. Entonces, cuando las transparencias no se hacen completas, primero no es transparencia y segundo, no es te da pie a que hagan muchas preguntas, ¿te fijas? Entonces, o son transparentes o no son, y son transparentes en todo o no son en nada. En las platas, en los casos de encubrimiento de abuso sexual, en un montón de cosas. Y la Iglesia dice que quiere ser transparente, y por la Iglesia siempre me cuesta decir la Iglesia, porque no todos son así, pero Esati y compañía y los obispos del bosque, digamos, en temas de plata y en temas de encubrimiento de abuso se llevan el Oscar. Juan Carlos, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Queda claro que la Iglesia Católica, por lo menos en Santiago, ahora es un contribuyente como cualquier otra persona o institución en nuestro país. Quisiera preguntarte, esta apertura que tú criticas, pero pareciera ser una apertura al fin, ¿crees tú que es una reacción también a lo que ha sucedido con el caso Caradima, lo que hemos conocido en los últimos años y del cual tú eres uno de los protagonistas principales? Mira, la Iglesia hasta el momento, incluso con esta apertura figurativa o como quieras llamarla, la Iglesia es un lugar oscuro en el sentido de transparentar y de pedir. Los perdones son siempre con condiciones, los perdones son siempre, o las informaciones son siempre con algo que hay detrás. Es una cosa muy impresionante, pero la Iglesia, y no todos en la Iglesia, pero muchos, como los que conocemos, Errázuriz, Esati, Barros, Collatic, Valenzuela, Cristian Contreras de Melipilla, en fin, son todos una banda de gente que encubre, porque están apernados y afianzados al poder, y el poder hace mucho daño. Entonces, cuando uno ve sacerdotes y gente buena en la Iglesia que quiere hacer cosas buenas, eso llama la atención, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos escandalizarnos por pocos que hicieran cosas malas y alegrarnos por la cantidad de gente que hace cosas buenas. Y es todo lo contrario, nos alegramos por los poquitos que hacen cosas buenas y nos escandalizamos por la gran mayoría de los obispos, por ejemplo, que hacen cosas tremendas, que son no solo encubrimientos de plata, pero los encubrimientos de abuso sexual y el daño que le hacen a los niños y a la gente que ha vivido eso es tremendo y no se repara con ni un peso, no se repara, les friegan la vida. Y eso deberían estar tremendamente arrepentidos, y eso sí debería ser la transparencia y la mayor preocupación para ellos. Juan Carlos Cruz, periodista chileno radicado en Estados Unidos y querellante en el caso Caradima, gracias por tu tiempo con CNN Chile. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo. Después de esta entrevista hacemos una pausa, pero ya volvemos con más información.